Complacidos se encuentran en esta segunda parte de esta disertación, clase, dirigida a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Penal Especial, Derecho Penal 2 y al público en general sobre el robo en el ordenamiento penal venezolano. Disertación esta realizada en marzo de 2022, que les habla el profesor Ángel Serpa Aponte, y todas estas clases vinculadas al derecho penal, al derecho procesal penal, al derecho penal constitucional, las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de que si desean suscribirse, inscribirse al mismo. Ya en la primera sesión, la primera parte de esta disertación, habíamos recomendado alguna doctrina, habíamos hablado del robo genérico, del artículo 455, las consideraciones generales, los elementos materiales y normativos, los momentos del robo, la estructura básica, alguna doctrina de la casación sobre el robo, habíamos abordado el robo impropio, el llamado robo de documentos, y nos encontramos atendiendo a el llamado robo agravado, descrito en el artículo 458 del Código Penal. Bueno, a los que están novedosamente viendo esto, como corolario, uno podría decir que, bueno, la estructura del robo se asume como un hurto con violencia, pero que esa violencia, ese constreñimiento del que nos habla el artículo 455, pasa por una violencia física y también pasa por una violencia psicológica, es decir, la intimidación, y que el apoderamiento del bien mueble puede ser asumido por el propio agente frente a la disminución de la capacidad defensiva de la protección del bien por parte del tenedor del mismo, bien sea porque se encuentra intimidado o bien sea que esa intimidación o ese constreñimiento haya llegado al nivel de la entrega de la cosa. Hemos dicho que el robo es un delito pluriofensivo porque son varios los bienes jurídicos que protege la norma, obviamente la propiedad como tal, pero también la integridad corporal, la libertad. Habíamos asumado que se trata de bien mueble, el objeto pasivo. Habíamos indicado que obviamente se trata de un delito doloso, los elementos que conforman el dolo del que roba, la noción de que los medios que se utilizan tienen capacidad de constreñir, bien sea porque se sabe del carácter violento o intimidatorio, se sabe de la ajenidad del bien, ¿verdad? Y se sabe de la indisposición de la víctima a la entrega o el de ser apoderado de la cosa, ¿ok? Y allí las distinciones sobre si esa violencia se realiza con posterioridad al apoderamiento, robo impropio, o si la violencia se ejecuta, se desata en frente al bien mueble, como en el caso del arrebatón en robo impropio, la modalidad de arrebatón. Por favor, no confundir la palabra atraco con arrebatón. Atraco es un robo, ¿ok? Y en el arrebatón, obviamente, hay una violencia, pero una violencia descargada contra la cosa. La violencia es de tal dimensión que es lo que eficientiza la apropiación de la cosa. Bueno, entonces obviamente nos encontramos en el análisis del robo agravado. Vuelvo a leerlo, ¿no? Descrito en el artículo 458. Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes. Obviamente que aquí tendremos que hacer una distinción. Los delitos descritos en los artículos precedentes son el del 455, el robo propio, el del 456, el robo impropio, que es la violencia que se realiza inmediatamente después del apoderamiento de la cosa con posterioridad, o el del artículo 457, que sería el llamado robo de documento, es decir, el constreñimiento a alguien para que entregue, suscriba o destruya un documento a través de la cual se vincula una afectación de la propiedad. Un documento que ha de estar vinculado a un ámbito de patrimonial, propietario. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estos delitos. Mal podríamos decir que puede haber un arrebatón realizado como robo agravado. Porque fíjate que el arrebatón
es una de las modalidades del robo impropio. Entonces, bueno, si se habla que la violencia contra la cosa se hizo bajo las modalidades del robo agravado, es decir, de amenaza a la vida o manifiestamente armado, entonces no estaríamos hablando de un arrebatón, estaríamos hablando de un atraco. Y en ese atraco se hace agravado por la aflicción de la vida, la amenaza a la vida o el uso de las armas. Entonces, cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes, repito, robo propio, robo impropio, pero no el arrebatón y el robo de documentos, se haya cometido por medio de amenazas a la vida, entonces la intimidación es superior, no frente a la corporeidad, ¿ok? O una amenaza de carácter genérica o contra la cosa, sino contra la vida, ¿ok? La vida de quien detenta el bien, a mano armada o por varias personas. Pero en el caso de que sean plurales personas, hay una condición objetiva de punibilidad que exige la norma, una de las cuales hubiera estado manifiestamente armada. Explico. Puede ser amenaza a la vida o a mano armada de un autor individual. Si son plurales, no porque se pluraliza la presencia del robo, lo hace robo agravado. Si son varios los que ejecutan el robo, tendría que estar uno manifiestamente armado. Es decir, la indicación de alguna forma de que esa persona se encuentra con un arma a los efectos de constreñir, de lograr la intimidación. ¿Ok? Entonces, acá, para lograr la intimidación. Entonces resulta que al menos una ha de estar manifiestamente armada, pero no allí se limitan las hipótesis. O bien pasaríamos a otro supuesto del 458, por varias personas ilegítimamente uniformadas. Entonces, pueden ser varias, pero una de ellas al menos tiene que estar ilegítimamente uniformada. Obviamente el uniforme ha de tener una capacidad constriñente. Es decir, ese uniforme per se tiene una capacidad intimidatoria, porque si no, no estaríamos hablando de robo, estaríamos hablando de otro supuesto, ¿ok? Inclusive hasta la estafa si se entrega por un engaño como consecuencia del bien, del carácter armado, ¿ok? Continuando entonces, esto frente a la acepción del artículo 458, también se habla de usando hábito religioso o de otra manera disfrazada. Me van a perdonar, yo en lo personal siempre he criticado ese supuesto de hecho, del hábito religioso. Porque en el hábito religioso, a mi modo de ver, estamos en presencia de un delito imposible. Es decir, o por lo menos robo no lo sería, y menos agravado. ¿Cómo un hábito religioso tiene capacidad constriñente, tiene una capacidad intimidante? Eso hay que verlo con sumo cuidado. En el ámbito religioso, alguien disfrazado o con hábito religioso que intimide a otro a que entregue la cosa mueble, si no, te excomulgo. Si no, tendrás un castigo eterno en el infierno. ¿Sí? Ahí hay un concepto un tanto vago, sobre todo en una realidad actual. ¿Sí? La posibilidad intimidante del hábito religioso. ¿Sí? Con el hábito religioso, evidentemente, no se da una amenaza a la vida o a una amenaza a una seguridad personal. Por lo tanto, de verdad, en este supuesto del hábito religioso no lo comparto y lo veo como un delito imposible, o por lo menos frente al robo. O de otra manera disfrazada, bueno, sí, pero el disfraz tiene que ser un disfraz que conduzca a los primeros extremos del artículo 458.
Es decir, un disfraz que conduzca a una amenaza a la vida. ¿Ok? Entonces, esa intimidación a los efectos de un disfraz con eficiencia. O en fin, si se hubiera cometido por medio de un ataque a la libertad individual. Entonces, por allí viene el tema de la distinción entre el robo agravado y el secuestro. Un ataque a la libertad individual. Es un eterno problema. Es una eterna distinción entre el tema de la libertad individual como ente que se amenaza por la vía del robo. Se habla del concepto del inmediatismo en la realización del robo. Es decir, en el robo la entrega de la cosa es inmediata porque se está constriñendo a la propia persona que la detenta. En cambio, en el caso del secuestro, media el tema de la privación de libertad para alguien distinto al privado de la libertad que se encuentra mantenido en cautiverio para que pague el rescate. ¿Ok? Entonces, allí se dan dos elementos importantes. El hecho de la inmediación entre entrega de la cosa, en el caso del robo agravado por el constreñimiento, y no ese carácter, digamos, permanente, extendido del secuestro en el mantenimiento de la privación de la libertad de alguien contra el pago de un rescate, porque sigue siendo un delito contra la propiedad, obviamente, el secuestro, que se encuentra regulado en la ley contra el secuestro y la extorsión. Lleva una pena de 10 a 17 años, obviamente una pena superior al ámbito del robo propio y del robo impropio, que ya saben ustedes por la disertación anterior, lleva una pena de 6 a 12 años, o inclusive es superior a la pena del robo de documento establecido en el artículo 457. Dice la norma, sin perjuicio a la persona o personas acusadas de la pena correspondiente al delito de porte ilícito de arma, con lo cual casi que necesariamente en este robo agravado se daría una sanción en concurso material o real, conforme a las pautas de los artículos 86 y siguientes del Código Penal, porque en el mismo hecho se están violando diferentes disposiciones jurídicas que violentan diferentes bienes jurídicos. En el caso del robo, la propiedad, la integridad corporal. En el caso del arma, el uso ilícito del arma, menos la seguridad en el mantenimiento de las autorizaciones que se dan en el ámbito del uso de las armas permitidas o legitimadas por órgano público. Entonces, bueno, la jurisprudencia ha tratado el tema con abundancia. Y abundante va a ser en esta disertación, ¿verdad? El tema, y me van a permitir leerles alguna de estas jurisprudencias, pero es que define la importancia del llamado robo agravado. Aquí me voy a referir exclusivamente a jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Ya les había dicho a ustedes que el robo de vehículo automotor está siendo regulado por otra ley, por otro cuerpo de ilicitud penal colateral distinta al Código Penal como cuerpo de ilicitud ortodoxa, pero esta primera jurisprudencia versa sobre el robo de vehículos y la he traído porque de alguna forma sus rasgos generales atienden al concepto del robo. La 297 de mayo del 08. Hubo frustración del delito de robo agravado porque cuando los asaltantes constriñeron al propietario del vehículo, apagó el vehículo y apagó el carro y salió corriendo. En ese momento ellos, los asaltantes, trataron de prender el vehículo y no lo lograron, razón por la cual huyeron del lugar. Es decir, que realizaron todo lo necesario para perfeccionar el delito de robo agravado a mano armada, pero por circunstancia ajena a su voluntad, el vehículo no prendió, no lograron perfeccionar su cometido. Es decir, que el hecho se perfeccionó subjetivamente, pero no objetivamente. Con lo cual la noción del aprovechamiento del bien mueble guarda un papel fundamental frente a la definición del robo. El apoderamiento del bien mueble es a los fines de un aprovechamiento. ¿Cómo se aprovecha un vehículo? Bueno, se aprovecha con su desplazamiento, con su traslado. Al no poder prender el vehículo, a pesar de que hubo una coacción y entrega del bien,
porque las personas se sentaron dentro del bien, pero no pudieron hacerlo desplazar, pero hubo una frustración. Es decir, hubo una realización, se hizo todo lo necesario, pero por circunstancias independientes de la voluntad de la gente, no se logró ese cometido. En la usanza clásica de la definición de frustración que se establece en el artículo 80 del Código Penal, a pesar de que la frustración en el delito de robo de vehículo automotor se encuentra descrito en la propia ley, por eso le hice la salvedad. Veamos la sentencia 697 de diciembre del año 07. El hecho que varias personas reunidas con concierto de voluntades en una misma noche procedan a ejecutar un robo agravado en perjuicio de unos ciudadanos y posterior a ello se trasladen a otra población a cometer un nuevo robo agravado en perjuicio de otras personas, no implica unidad de resolución o propósito y por ende tal proceder no constituye la figura del delito continuado. En este supuesto, quienes se proponen ejecutar varios robos en una misma noche en perjuicio de diversas personas, un hecho no guarda relación con el otro, es una acción distinta e implica una nueva resolución. De allí la imposibilidad de considerar el segundo hecho como secuela del primero o secuencia de una acción total regida por el mismo designio. Buen fallo este del año 07, en la cual niega el robo agravado en grado de continuidad, como lo establece el artículo 99 del Código Penal. Con el mismo propósito, con la misma resolución, se realiza el hecho en diferentes momentos temporales. Aquí se habla que el traslado a otra localidad, el que sea atracado otras víctimas, hace que el propósito resolutivo no sea exactamente el mismo, porque las circunstancias de modo, tiempo y lugar que pueden estar presentes en otra localidad y frente a otra víctima, defendiendo o su bien, sintiéndose o no constreñido con las amenazas realizadas por el que roba, es distinto y por lo tanto no es la misma resolución. Y ello implicaría que se sancionara en concurso real o material este delito del robo agravado en diferentes localidades y frente a diferentes víctimas. Ese concurso real o material a partir de las pautas del artículo 86, que implicaría tomar en cuenta cuál es el delito de mayor significación y a lo cual se le adiciona un porcentaje, un quantum de los delitos de menor significación. Es obvio que si se tratara exclusivamente del mismo, bueno, estaríamos hablando siendo un delito presidiable, estaríamos en la modalidad que describe el artículo 86 y no el 87 del Código Penal para sancionar este robo agravado en concurso material o real. La 532 del año 05 de la Sala de Casación Penal. La conducta a mano armada necesaria para la aplicación de las circunstancias agravantes del delito de robo supone el empleo de un arma, bien sea real o falsa, en el acto criminal, por cuanto ambos medios influyen en el ánimo y respuesta de la víctima en situaciones en las que, además de vulnerarse su derecho a la propiedad, aparentan un riesgo eminente para su propia vida, resultando absurdo pretender que ésta identifique y verifique si dicha arma es idónea o no para lesionarla o extinguirla. Es la famosa sentencia 532 del 11 de agosto del año 05 de la Sala de Casación Penal del llamado robo con facsímil de arma. Bajo este criterio, la Sala de Casación Penal por fin adopta un criterio que venía en voto salvado de un magistrado disidente, que era el magistrado Angulo Fontivero en la Sala de Casación Penal. Aquí, bajo este criterio ya compartido por todos, el que sea amenazado por un facsímil de arma configura un robo agravado, porque la capacidad de defenderse por parte de la víctima juega el papel fundamental de verse intimidado por un arma en el cual no se sabe, porque no soy experto, de si es un arma falsa o si es un arma real, de si es un arma cargada o no lo es, si es un arma de juguete o un arma real. Obviamente que ello implicaría un análisis del tipo de víctima.
Si esa víctima fuera un experto en armas, ¿ok? Allí podría haber la posibilidad de morigerar la responsabilidad. Pero el factor de la intimidación, de la posibilidad de la pérdida de la vida, si me equivoco sobre el carácter facsímil o no del arma, creo que obraría en un quantum para seguir siendo responsable por el robo agravado, por la posibilidad de verse francamente intimidado ante la coacción por un arma. Veamos otros fallos. El 458 de julio del año 05. El robo agravado es un delito complejo y es considerado como uno de los delitos más ofensivos y graves debido a la violación de los derechos de libertad, de propiedad y en ciertos casos el derecho a la vida, tomando esta última como el máximo bien jurídico. Es evidente que este delito atenta contra las condiciones de existencia y el buen desarrollo de la sociedad. Es por lo que no debe interpretarse tan solo gramaticalmente, sino ver más allá de lo escrito y determinar que el bien jurídico protegido a perseguir el delito de robo es el de proteger a los ciudadanos en su derecho a la propiedad, libertad individual, integridad física y la vida misma, aunado a la característica principal del delito como lo es el ánimo de lucro o sobre varias cosas muebles ajenas. Nótese que aquí yo presenté este fallo ante ustedes no solamente a los fines de significar el carácter pluriofensivo del robo agravado, propiedad, sino también otros bienes jurídicos, sino obviamente también para significar la circunstancia del aprovechamiento del bien mueble como circunstancia que debe estar presente en el propio robo agravado. Nótese cómo termina la sentencia. Aunado a la característica principal del delito como es el ánimo de lucro sobre una o varias cosas muebles. Veamos otro fallo. Un fallo interesante porque desarrolla el tema de la llamada vis absoluta y la vis compulsiva, que también rescata el criterio de nuestro gran manualista de Derecho Penal Especial, Crisanti Aveledo y Crisanti Franceschi. La sentencia 68 de abril del 05. El delito de robo en cualquiera de sus modalidades por la pluralidad de bienes jurídicos protegidos es un delito complejo. Además de la propiedad, con la ejecución de un robo se pueden atacar bienes de heterogénea naturaleza, como la libertad, la integridad física o la vida, como lo dice la sentencia 214 del año 02 y 460 del año 04 de la misma Sala de Casación Penal. En el ámbito subjetivo, es característica de este delito el ánimo de lucro, es decir, ese es su dolo, ¿ok? Esa es su culpabilidad. El ánimo de lucro, es decir, el ánimo de enriquecimiento patrimonial. Y en el aspecto objetivo, es preciso que la acción recaiga sobre una cosa mueble ajena. En este último caso, el tipo objetivo requiere la violencia o amenaza como medio para lograr el apoderamiento de la cosa ajena. Dichos elementos específicos, violencia y amenaza, que se los he reiterado a ustedes ya otras veces, aluden a la clásica distinción entre vis absoluta, violencia física, y vis compulsiva, violencia psíquica. Como lo expresan los doctores Grisanti Aveledo y Grisanti Franceschi en su obra Manual de Derecho Penal, parte especial, la diferencia entre violencia física y violencia moral contra las personas estriba fundamentalmente en que mediante la primera la víctima sufre un quebrantamiento absoluto de su posición o resistencia, pues resulta físicamente dominada por su agresor. En cambio, mediante la segunda, es decir, la intimidación, la violencia psíquica, el sujeto pasivo consciente, un cuanto presionado por la amenaza de un mal inminente y grave. La violencia puede realizarse sobre la víctima del delito o contra cualquier cosa. La amenaza va encaminada a viciar la libre voluntad del sujeto pasivo y, al igual que en la violencia, ha de ser efectiva y con la suficiente intensidad para doblegar dicha voluntad. Les traje ese fallo porque en mi personal criterio
Ya que hablamos de límites inferiores y límites superiores y un término medio con una dosimetría, en mi personal criterio, si nos encontramos con un problema de violencia física, ciertamente ahí debe tenderse a aumentar el quantum de la pena. Pero que si nos encontramos en el ámbito de una violencia intimidante, o de una intimidación, la no violencia, digamos, psíquica, psicológica, la violencia moral, ahí debe tenderse a una disminución de la responsabilidad penal. Y son aspectos que deben ser tomados en cuenta por el juzgador frente al delito de robo agravado. Veamos otro criterio. Aquí fue el criterio anterior del doctor Angulo Fontivero. Ya saben ustedes, en ese momento no se le aceptaba que el robo con facsímil de arma, con arma de juguete, o que con arma que asemejara arma, fuera considerado un robo agravado. Y en ese momento, la Sala de Casación Penal lo consideró robo propio. Y yo les quise traer el criterio anterior, que contó con el voto salvado del doctor Angulo, pero ya saben que este criterio que les voy a leer fue cambiado con posterioridad para definirse el robo con facsímil de arma como robo agravado. Este era el criterio anterior de la sentencia 460. Creo que la ponencia era de la doctora Blanca Mármol de León. En el tipo objetivo del delito de robo, la amenaza o intimidación es puramente subjetiva, bastando con la coacción a la víctima, y que esta coacción, como medio para apoderarse de la cosa ajena, sea la intención del agente. De tal manera que la peligrosidad objetiva del medio empleado carece de relevancia, pudiéndose lograr la amenaza o intimidación con un arma de juguete. Este es el criterio del doctor Angulo Fontivero. Con un arma de juguete, el criterio de su voto salvado. No se puede aplicar la agravante prevista en el Código Penal a mano armada, puesto que esta hace referencia al verdadero uso de arma en cuanto al peligro objetivo. Este es el criterio de la mayoría. De tal manera que existirá amenaza a la vida cuando el arma que se utiliza para intimidar a la víctima y con ello lograr el objetivo perseguido, que no es otro que apoderarse del bien ajeno, sea capaz de producir lesión o muerte a la persona contra la cual se ha utilizado. Un arma de juguete no es idóneo por su naturaleza y destino para producir una amenaza a la vida, para ponerla en riesgo en cuanto a lesionarla o... 2 segundos acá, por favor. A lesionarla o extinguirla. La peligrosidad objetiva del medio empleado en cuanto sea capaz de lesionar o poner en peligro el bien jurídico de la vida es lo que constituye un agravante del delito de robo. Por ello, la amenaza o intimidación con un arma de juguete, por carecer de peligro objetivo, no constituye el agravante de por medio de amenazas a la vida a mano armada. El uso de un arma que pone en riesgo la vida o la integridad física de la persona es lo que justifica la agravación del delito de robo y el correspondiente aumento de la pena. La intimidación que sufre la víctima con la utilización de un arma de juguete, creyéndole idónea y capaz de causarle una lesión o la muerte, ya está sancionada en el tipo de robo genérico. Eso era lo que decía la sentencia 460 del 24-11-04. Pero ya saben ustedes que conforme a la sentencia 532 del 11 de agosto del año 05, esa sentencia 532 de la misma Sala de Casación Penal, la 532-05, cambió el criterio de la 460 del 24-11-04. La del 04 establecía que el robo con facsímil era un robo propio, y la del año 05 ya es el criterio actual que se mantiene, que el robo con facsímil es un robo agravado. Veamos la 460 del 24 de noviembre del 04. La violencia puede realizarse sobre la víctima del delito o contra cualquier cosa. La amenaza va encaminada a viciar la libre voluntad del sujeto pasivo, y al igual que en la violencia,
ha de ser efectiva y con la suficiente intensidad para doblegar dicha voluntad. En principio, dicha amenaza o intimidación es puramente subjetiva, es decir, basta con que coaccione en el caso concreto a la persona y que además éste haya tenido la intención. Ojo, voy a repetir la frase del fallo. La violencia ha de ser efectiva y con la suficiente intensidad para doblegar dicha voluntad. Por lo tanto, verificando los aspectos subjetivos del delito, no solamente estaríamos en presencia de la noción del dolo, sino en la propia capacidad de verse afligido de parte de la víctima. Es decir, la víctima ha de realmente, por su propia condición, en su objetivización de persona determinada, ha de verse realmente intimidada por esa violencia. ¿Ok? Veamos otros 3 fallos. El 460 de noviembre del 04. El robo por la pluralidad de bienes jurídicos protegidos es un delito complejo. El robo por la pluralidad de bienes jurídicos protegidos es complejo porque además de la ejecución del robo se puede atacar bienes de heterogénea naturaleza como la libertad, la integridad física o la vida. En el ámbito subjetivo es característica de este delito el ánimo de lucro. Bueno, ya este criterio lo hemos leído en otros fallos. Veamos la 401 de agosto del año 02. El robo es un delito instantáneo que se consuma con el apoderamiento por la fuerza de la cosa. Criterio del año 02 de la Sala de Casación Penal. Nótese que allí se deja de lado el tema del disfrute, del aprovechamiento, que después se ha manifestado en otros fallos. La 331 del año 02, el delito de robo se consuma con el hecho de apoderarse por la fuerza de un objeto de otro y aunque sea por momento. Basta con que el objeto ya haya sido tomado o ha sido agarrado por el ladrón, bien directamente por este o porque obligó a la víctima a entregársela. Y en esto consiste el momento consumativo de tal delito. Si alguien usa la violencia y quita el objeto ajeno, el delito de robo se perfecciona, aunque no haya aprovechamiento posterior, porque, por ejemplo, haya intervenido la fuerza pública. Y esa es la diferencia que existe entre el delito perfecto y el delito agotado, en el cual el agente logró el fin último que se proponía. Repito, y en esto consiste el momento consumativo de tal delito. Si alguien usa violencia y quita el objeto ajeno, el delito de robo se perfecciona, aunque no haya aprovechamiento posterior, porque, por ejemplo, haya intervenido la fuerza pública. Bueno, mis estimados, sin más, estas son mi disertación frente al delito de robo. Lo dejamos las próximas disertaciones, donde abordaremos el secuestro, la extorsión en la próxima sesión. Y ahora me quedaré exclusivamente con mis alumnos a los efectos de saber de ellos si tienen alguna pregunta sobre la clase de hoy. Muchas gracias.